Los géneros periodísticos. La literatura periodística requiere de compromiso y dedicación, ya que su principal misión es mantener informada a la sociedad sobre los sucesos que acontecen diariamente. El periodismo se expresa en géneros, cada uno de ellos auténticos por el carácter informativo, interpretativo e híbrido de sus contenidos, y se enriquecen con otras disciplinas narrativas como el cuento, ensayo y novela. Cuando hablamos de géneros periodísticos, se trata del abordaje de información, opiniones e investigaciones planteadas por un autor con un objetivo fijo. A partir del siglo XIX, la capacidad periodística de la prensa fue avanzando, como un trabajo verídico e importante dentro de varias naciones. Todos los géneros periodísticos fueron creados para estructurar de manera precisa la información que debía ser publicada en la prensa escrita. Hoy en día ha cambiado considerablemente las técnicas de transmitir las indignaciones, pero por supuesto que en algunas ocasiones se utiliza, pero ahora se han consolidado con los medios periodísticos digitales. Géneros de opinión. Están basados en la perspectiva de una persona o de algún otro medio, pero lo más importante de esto no es centralizarse en el tema abordado, sino sobre lo que piensa, analiza e intenta transmitir la persona que está dando su opinión, que está dando su punto de vista. Pero se debe tener muy en claro lo que esta persona vaya a decir, sin que sea ofensivo ni discriminativo, y tiene que ser lo más objetivo posible. Suelen incluir palabras como pienso que, opino, desde mi punto de vista. Pero estas expresiones no se incluyen nunca dentro de una noticia, puesto que perderían toda la objetividad que las caracteriza. Usualmente tienen una estructura fija que se descompone en planteamiento de la tesis de la que se va a hablar. Es muy importante realizar un primer análisis de la información. Seguidamente, se procede a realizar una argumentación de los hechos. En este punto se trata de demostrar por qué los argumentos que se están definiendo son válidos. Editorial y columna. A pesar de que las dos aborden temas de actualidad con relevancia, son diferentes. Eso se debe a que los artículos editoriales están mejor estructurados y con una redacción más formal. En cambio, las columnas, su redacción es mucho más libre y es un espacio dado a una persona la cual se centra en su opinión y en su investigación, sin darle gran importancia a las informaciones de otras fuentes. Características del editorial. Su posición debe ser más o menos clara con respecto al hecho informativo de los medios que lo publicaron, de acuerdo con los parámetros de su concepto ideológico racional. Discute lo que los medios consideran más importante en la actualidad. Esto posibilita a que los medios de comunicación expongan sus doctrinas y que el periodista participe en luchas ideológicas. Características de columnas. El emisor es reconocido por sus comentarios sobre temas variados. No aparece su nombre real, sino uno genérico. Y cuando el columnista termina, la mayoría de las veces lo hace con un chiste. Los géneros informativos son géneros que tienen como finalidad transmitir información de gran importancia para el público, como sucesos, farándula y política. Claro está que su lenguaje debe ser formal y objetivo, ya que no se permite la intervención personal del periodista. Es el género menos subjetivo y el que nutre a todos los demás. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. La noticia es la información sobre un hecho que puede ser transmitida de manera oral o escrita por medios de comunicación social. Se debe tener en cuenta el interés del público, además de la veracidad del hecho. Sus características son que se redacta de manera narrativa, debe ser objetiva y el periodista no puede opinar, aborda temas novedosos y de actualidad. Su finalidad es que sea confundida o difundida masivamente. Su generalidad debe ser de interés social y no particular. Su estructura son el título, que es la parte más importante de las noticias, porque una gran parte de los usuarios quedarán satisfechos con la lectura de la misma. Su entradilla, que es el primer párrafo del texto, donde se concentran los datos más relevantes de la noticia. Su cuerpo, que es donde se desarrolla y profundiza el liderazgo y se avanza en la presentación de la noticia. Y su conclusión, que es en donde se añaden ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria.
Entrevista. Se hace referencia a una entrevista como dos o más conversaciones entre el entrevistador y el entrevistado, para que el primero obtenga información sobre temas específicos del segundo. Más a profundidad nos dice que la entrevista es la forma más simple de ejercitar el periodismo. Por ejemplo, cuando un ama de casa escucha por la radio el testimonio de alguien que ha presenciado un accidente ante la pregunta del periodista. Esta se encuentra en una entrevista que ocurre cuando le preguntan a alguien sobre sus preferencias electorales, solo que en este caso se trata de una encuesta. El redactor, que al escribir una nota informativa tiene como necesidad de citar las respuestas textuales de un personaje y las redacta entre comillas, está configurando una entrevista como género periodístico. En términos generales, la entrevista periodística es una conversación que se realiza con el del periodista a otra persona para obtener información, pero en realidad la entrevista periodística constituye un arte y la técnica difícil de desarrollar. Confundida todavía como reportaje, la entrevista periodística expresa a través de formas cada vez más precisas y elegantes de redacción y a través de procedimientos sistematizados de búsqueda, recopilación y transmisión de información. Muchas gracias. El reportaje es un trabajo periodístico de investigación informativa y expositiva. Su propósito es reconstruir extensamente la narración de un suceso o una serie de eventos que poseen interés para el público. El reportaje está caracterizado por ser un trabajo documental que requiere cierta planificación para abordar sus diferentes etapas, hasta la edición definitiva. Yo les voy a hablar sobre los géneros mixtos y las crónicas. Géneros mixtos. Estos reciben este nombre porque presentan características entre los géneros informativos y los de opinión. En ellos se combina la información de los acontecimientos con la opinión sobre los mismos. Estos comparten rasgos de los textos objetivos y de los subjetivos, y de allí es que se denominan mixtos. Algunas de sus características son que los géneros mixtos mezclan información y opiniones en común, describen los aspectos más relevantes de una obra literaria, un concierto y entre otras, aportando así su impresión personal sobre ellos, además de informar, valorar o interpretar los hechos ocurridos. Entre estas características sobresalen la crónica y la crítica cultural. Crónicas es la mezcla de la valoración del periodista con la exposición objetiva de los hechos. Esta se caracteriza por relatar los sucesos de una manera detallada y ordenada, siguiendo así un orden cronológico. Esta es un hecho de no ficción, pero que sí añade más rasgos relativos a sus antecedentes y consecuencias. La crónica es un escrito de no ficción y es muy utilizada en los medios de comunicación escritos, como lo son los periódicos impresos o las publicaciones digitales. Una crónica periodística presenta las siguientes características. Autoría presencial. El desarrollo de una crónica periodística se efectúa mediante la presencia de un trabajo investigativo por parte del periodista. Estas crónicas se encuentran caracterizadas por ser claras y sencillas. Su estilo de redacción y estético también va a depender en cierta medida de su autor, pero él es quien se encarga de ponerle originalidad y particularidad a su crónica. Su libertad expresiva debe estar siempre orientada a informar. La narración sucesiva de los hechos. Una de sus principales características es la forma sucesiva y secuencial en la que se narran los acontecimientos. Todo debe estar dentro de un mismo orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Estructura. La crónica periodística tiene libertad de expresión y estilismo, lo cual debe estar marcado por su autor. Este tipo de textos se compone de un título que pueda o no estar acompañado de subtítulos y también pueda estar acompañado por su cuerpo o su desarrollo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el perfil biográfico. En periodismo, el perfil es el arte de dibujar personas con palabras. Este género recoge declaraciones obtenidas mediante un diálogo con un personaje. Se puede incluir o intercalar comentarios, declaraciones y datos bibliográficos. Características del perfil. Está dirigido en la vida u obra de una persona, relatando información y manteniendo el equilibrio entre lo positivo y negativo del ser humano. Requiere una entrevista hacia la persona que va dirigida. Para obtener esa información, debemos plasmar el lado emocional y el objetivo del entrevistado. Como género, la biografía es narrativa y expositiva, y su base son los datos exactos y precisos como fechas, nombres y lugares. Características de la biografía. Su origen se remonta a la antigüedad. Sin embargo, conocemos su existencia desde los tiempos modernos. Está elaborado
por un tercero que estudiará objetivamente los aspectos más importantes de la vida de los biógrafos y realizará investigaciones basadas en las historias que quieran contar. Reportaje subjetivo. Se trata de un breve artículo en un tema de interés para el público. Se centra especialmente en la cultura y el espectáculo, tratándose así sobre los hechos sucedidos en momentos relacionados entre sí. El reportaje subjetivo cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia, presentando bastantes elementos en común, como por ejemplo la objetividad en la presentación de los hechos. Es un tema descriptivo que no debe incluir la opinión personal ni la valoración de un periodista. Sin embargo, este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos que lo diferencian de la noticia.